Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy les propongo acercarnos a un instrumento musical fascinante, con un sonido mágico, con un sonido antiguo, que fue el corazón del barroco musical europeo. Estoy hablando de el clavecín, un instrumento que tuvo un apogeo, después empezó a perder un poco de terreno frente al piano, pero que hoy sigue vivo gracias a intérpretes que logran obtener de ese instrumento su voz original, para justamente en conciertos que se dediquen a la temática, buscar justamente esa magia perdida. Y nos vamos a meter en todo un género musical del espectro de la música clásica. Vamos a ver de qué se trata todo. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Bienvenido, gracias por invitarme a tu programa. Estoy hablando con Leonardo Valiante. Él es clavecinista uruguayo, esa es la denominación, clavecinista. Sí. Está radicado Correcto. hace varios años en los Países Bajos, donde realizó sus estudios, y también creó una fundación que se llama Concerto Valiante Baroque. Él lleva una carrera especializada en el repertorio barroco y en la interpretación historicista. Ahora vamos a ir sobre ese tema en particular. Bueno, el nombre de Leonardo está en festivales, en conciertos, en grabaciones que toman este patrimonio musical inmenso a lo largo y ancho de Europa. Leonardo está de visita en Uruguay, están recorriendo el país, presentando su arte junto a un conjunto de cámara barroco. Vamos a hablar sobre eso también. Se vienen dos conciertos preciosos, uno en Maldonado y otro en Montevideo. Leonardo, es una alegría que estés con nosotros, que estés de vuelta en Uruguay y que te podamos tener en el programa. Lo mismo para mí, es un honor estar en el país ofreciendo música, y de esta música que es muy poco conocida para todos los oyentes uruguayos. Nosotros nos vamos a ocupar de tratar de que estas músicas, estos sonidos tan particulares vayan a los oídos de nuestros oyentes. Me gustaría empezar preguntándote a ti, ¿cómo llegó este instrumento en particular? ¿Qué es un clavecín? ¿Qué es un clave? Bueno, tenemos, de acuerdo a la historia europea, comienzos del siglo, ya terminando el Renacimiento, principios del 1550, los primeros claves que aparecen en Inglaterra, ya que se tocaba mucho arquilut. El laúd era un instrumento muy conocido en la Edad Media por los trovadores. Entonces se comienza a construir sobre teclado en sí. Y el encordado, ¿no? Que ya tenían los instrumentos de cuerda, de tecla. Y bueno, así es como se forma el instrumento en sí, de acuerdo a su mecanismo, que era muy expresivo, un instrumento muy expresivo en aquella época, y se trabajaba en realidad tres octavas. Eran instrumentos de 3 octavas, ya sea virginales o espinetas, que se usaban para uso doméstico, ¿no? En la cocina, En la o de pared cocina. también. Ajá. O sea que todo ha repercutido mucho en la aristocracia también, y también a nivel de la realeza, de la realeza feudal. O sea que ya en los comienzos del 1560 podemos hablar de los primeros clavecines. Y los clavecines tienen el aspecto de
un pequeño teclado. Contame el aspecto, digamos, del mueble, del objeto clave. No es un piano de cola, es un objeto relativamente portátil. Sí, es un instrumento de mesa en realidad, con una estructura de tecla, ya sea como la conocemos acá, el teclado diatónico, Ujú. notas, inclusive cambios de colores, lo que hoy es en día la nota negra, allí también se utilizaba como nota blanca y las notas blancas como negras, o sea, tenía una cierta estética ese cambio de color en el teclado. El mecanismo más bien era como una caja, una pequeña caja como un ataúd, con su teclado y su encordadura, su sistema de cuerdas en forma vertical, a Ahora, lo que es igual que un piano vertical, ¿no? tengo Sí, entendido, o sea Leonardo, que es que un... el Sí, pulsar de la tecla del clave, a diferencia del pulsar de la tecla del piano, eh, difieren en cuanto a la respuesta, ¿verdad? sí, lógicamente tienen diferente timbre de acuerdo al mecanismo, ¿no? de ejecución de la tecla. Son instrumentos de cuerda pellizcada, mediante una púa sobre el saltarelo, pellizca digamos, el saltarelos, la púa del saltarelo sobre la cuerda y bueno, y provoca una determinada sonoridad, como si fuera un laúd, un arquilut. Claro, que Sí, no es sí. lo mismo que en el piano, que es un martillo que impacta la cuerda, ¿verdad? Sin duda, son cuerdas mucho más gruesas y el martillo tiene otra presión sobre la cuerda. Y un mecanismo inclusive un poquito más desarrollado, desde los Cristóforis en el 1900, o sea que es una estructura más pesada, eh, la sonoridad del mecanismo de tecla del piano con respecto al clave, que tiene una sonoridad mucho más sutil. ¿Qué duración histórica tuvo el apogeo del clave como instrumento que provocó que grandes compositores hayan hecho cientos de piezas compuestas para clave? Mirá, en realidad el barroco abarca tres etapas, lo que es el barroco early barroco, el temprano, que va desde el 1580 al 1620, 1680, y ya luego comienza el barroco en sí, no en auge, a partir del 1680, con los compositores, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, ¿eh? Tenemos y los hijos de Juan Sebastian Bach que ya trascienden sobre el barroco tardío, lo que se llama rococó, que va hasta el 1780, finaliza allí el barroco. Es interesante, es un Pues, periodo muy extenso del que estamos hablando, en el cual el clave era el instrumento central de muchas de estas composiciones. El piano no había entrado en escena a nivel sin duda, sí, masivo, sí, sí. ¿verdad? Sí, 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 sin duda era el instrumento primordial como base, el clave o el virginal o la espineta, ¿no? En sí, y cumplían el rol de acompañar a los instrumentistas, a los cantantes. Sí, sí, o sea que tenía un papel muy, muy importante. Y también como solista, como instrumento solista, para acompañar durante las galas aristocráticas o para eventos también, para la danza también, ¿no? Para los teatros, que se hacían muchos intermezzos entre ópera y ópera, ya en Cavalli, ¿no? Las primeras óperas se utilizaban también intermezzos, solamente por el clavecinista como pausas, ¿no? Intercaladas. O sea que tuvo Después, un auge muy, muy fuerte. muy fuerte y muy extenso en el tiempo. Después aparece tecnológicamente el piano, llegarán también miles de composiciones para piano específicamente, pero el tiempo siempre da revancha y me gustaría que le cuentes a la audiencia el concepto de la interpretación historicista. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una interpretación historicista? Bueno, en sí son elementos muy importantes sobre la historia de la música antigua. Inclusive para saber interpretar la música hay que estudiar la historia de cómo se vivía y cómo sonaba, tanto a nivel instrumental y a nivel vocal.
Entonces, hay toda una serie también de mecanismos como para poder llegar a la bibliografía, Ujú. leer tratados, ya sea en lo que es instrumental y vocal, para poder comprender y luego llevarlo a la práctica. Siempre basándonos en la historia de los instrumentos y de la música y de los compositores barrocos, ¿no? Y también de cómo vivían y cómo se relacionaban en Europa, ya sea en lo que es el norte de Italia con España, Francia, Inglaterra, Alemania, tenían diferentes estilos también de cómo se tocaba la música. Entonces el desafío que ustedes tienen es, en el hoy, en nuestro tiempo presente, recrear con todos los detalles posibles cómo sonaban estos ensambles instrumentales hace varios siglos atrás. Sí, 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 sin duda a nivel instrumental también se aprende sobre la tecla a tocar una diferente digitar, ¿no? Una figuración de dedos, de dígitos, que se llama antigua, donde se trabaja, por ejemplo, en secciones de los dígitos 2 3 o 1 2 3 4 o 2 3 4 5, porque el pulgar en el early music, en el periodo comienzos del barroco, no se permitía utilizar el pulgar. Ajá. O sea, por razones de acento, es un dedo muy prominente. Entonces se utilizaban del 2 al quinto las digitaciones antiguas. Eso por un lado. Y también estudiar también de cómo se interpretaba en sí un estilo, por ejemplo, del siglo XVIII, un Bach, a cómo interpretar un francés, un Rameau, o un compositor, un Purcell, de Inglaterra. O sea que eso también iba al lugar al país donde evolucionaba la música antigua, ¿no? Mientras lo estás comentando, yo pensaba qué desafío ir a fuentes, me imagino, escritas que cuenten en textos cómo era lo que se lograba, la atmósfera que estos sonidos planteaban cuando sonaban, porque no tenemos, por supuesto, ningún registro sonoro, es una narrativa. Pero a la vez cuando ustedes interpretan, para los que están escuchando ese concierto, esas composiciones y esos instrumentos, es un viaje en el tiempo. Sin duda te referís a la narrativa, pues la narrativa tiene mucho que ver cómo los compositores escriben sobre las obras, dedican las obras a reyes, a la aristocracia, o sea, narran la música. O sea que el texto en lo vocal es muy importante hilvanarlo, descifrarlo, analizarlo, para un cantante de música antigua, que para quizás donde no hay sources, no hay fuentes, hay que trabajar, hay que hacer mucha investigación y verlos y trabajar los manuscritos para poder extraer la mayor información posible y recatar también el estilo, cómo poder sé cómo tocarlo, no cómo interpretarlo. Y tenemos muy pocas fuentes. O sea que yo a través de los maestros con los cuales he trabajado en Holanda, me han aportado experiencias de cómo ellos han también aprendido, ¿no? De esas fuentes. Sí, sí. Me da mucha curiosidad algo. En particular, me imagino que viajar con un clavecín ha de ser un proyecto muy complejo, ¿no? Son instrumentos frágiles, costosos, me imagino que raros. Entonces he visto que muchas veces tú en particular te ves obligado a interpretar en piano obras que de pronto se crearon para clave, ¿verdad? ¿Cómo es esa vivencia para ti? Me imagino que ha de ser muy desafiante, ¿no? Mira, en sí es un desafío grande porque acompañar desde el piano una obra barroca es otra cosa, porque tiene otra tesitura, otro timbre el Claro. pianoforte, otra expresión, o sea que podemos realmente armonizar, tenemos los pedales también para darle más sonoridad, más cambios dinámicos. En el clave hay que hacerlo todo con los dedos, lo que es expresión, lo que es articulación.
sea, hay que trabajar mucho en ese sentido, y son dos mundos diferentes técnicamente de interpretación. Pero una vez que me introduje en el clave, pude, digamos, introducirme en la música como era, en cuanto a interpretación historicista, con los instrumentos, ya sea con un clave o sea con un órgano también se puede acompañar el continuo, ¿no? Sí, y tocar música solista también. Ha de ser todo un desafío para ti. La pregunta que te quiero hacer es si lo disfrutás o si un poquito lo sufrís y extrañas tu clave. Por ejemplo, tocando claves aquí en el Uruguay, a los claves que estoy acostumbrado a tocar, sí. Hay una muy buena calidad de instrumentos en Europa. Sí, eso lo siento también, esa diferencia. Y por tanto es bueno que se haga hincapié en traer claves y órganos positivos al Uruguay. Y se está trabajando en eso. Qué bueno, Sí. porque este mundo, este repertorio en particular, sin contar con el instrumento central, cambia. Es otra historia. Sí. Inclusive para mis compañeros, o sea, cantantes continuos, es otra experiencia. El cantar, por ejemplo, con otra sonoridad, mucho más pulida, mucho más sutil del clave. Y te pregunto una cosa. Inclusive tengo mucha dificultad en tocar con un instrumento que no está, digamos, al nivel de mi experiencia, ¿no? Como músico. Pues nosotros... O sea, hay que dar mucho de sí mismo, hay que dar mucho de sí mismo como músico ante un instrumento que no cumple con los requisitos técnicos, ¿no? O la cualidad sonora. Y el público que tiene que apoyar este tipo de cosas, porque lo que se está haciendo, lo que se está llevando adelante en escena es atravesar dificultades, adaptar técnicas en todo sentido para poder presentarle al público de Uruguay una propuesta de calidad, de esas que de pronto en el viejo continente están más preparadas las estructuras para poderlo brindar, pero son estímulos realmente maravillosos. Te quiero preguntar algo. A veces el barroco y otros periodos de la composición musical son vistos por ciertas personas como algo que está en cierto periodo, en cierto momento del tiempo, en un museo. Pero a la vez te pregunto, ¿hay composiciones contemporáneas pensadas para instrumentaciones como estas, con instrumentos antiguos? Pues sí que la hay, y hay una cátedra en Ámsterdam en que justamente se interpretan músicos del siglo XX. Y también se hace música electrónica, se complementa con el clave, música electrónica, soundtracks. Qué interesante. Es fantástico. Y también enriquecer a los músicos uruguayos o del Cono Sur a también trabajar con el clave, ya sea como solista o también en cámara. O sea que eso también es una meta a realizar. Lo que pasa es que se hace muy poco, se trabaja muy poco con el clave en ese concepto de introducir música, digamos, contemporánea en el clave. Eduardo Gilardoni ha compuesto obras para clave, por supuesto Sergio Cervetti, otro compositor que vive en los Estados Unidos también, ha compuesto para clave. O sea, hay una serie de compositores que han trabajado en ese sentido, componiendo para el clave, ¿no? Justamente Clave, Gilardoni ha sido objeto de uno de tus homenajes en uno de los conciertos que estás presentando, sí. ¿verdad? Sí, sin duda, porque fui alumno de él, así como otros alumnos que él ha tenido, clavecinistas y organistas que también hacen por el patrimonio cultural del país, y eso hay que seguirlo manteniendo. No hay que bajar digamos, las ganas y seguir impulsando el país a que se haga música antigua al más alto nivel. Y traer también conocimientos desde Europa, de los Estados Unidos, porque hay mucho campo para trabajar. Y que ese movimiento clavecinista que el maestro ha impulsado desde siempre, mantenerlo y ir a más, organizando talleres, presentaciones, ofreciendo ópera, barroca, todo nacional. Tenemos que ponernos las pilas y ir para adelante. Te propongo que hagamos una pequeña pausa y en la segunda parte del bloque me interesa un poco ir hacia la dimensión personal, tu camino de vida, tu entrenamiento y capacitación en Europa y
tus emociones estando de nuevo en Uruguay. ¿Te parece? Dale, muy bien. Dale. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Estamos conversando con el clavecinista uruguayo Leonardo Valiante, que está radicado hace muchos años en los Países Bajos, completando su formación musical y a la vez dando conciertos por toda Europa. Es una alegría y un privilegio tenerlo de nuevo en el Uruguay, recorriendo distintas ciudades de Uruguay, mostrando cómo suena, cómo es, cómo fue la música barroca y en particular su instrumento, el clavecín. Quiero que me cuentes, Leonardo, tu camino formativo. Tú primero te formás en el Uruguay, ¿verdad? ¿Cómo es tu camino formativo aquí? Bueno, yo comencé a los 8 años a estudiar con Élida de Mendoza Vitale, en el barrio Buceo, donde nací, en la calle Anzani 1811, y comencé mis primeras clases hasta terminar mi carrera de piano a los 18 años. Paralelamente estaba dando clases como profesor de música en las escuelas primarias y también en la Escuela de Música Virgilio Scarabelli, allí en Montevideo, donde he aprendido mucho de los profesores y he aportado también a la enseñanza primaria, enseñando a los niños las ramas, lenguaje musical, danza, coro, etcétera, y piano. Y bueno, y luego ya teniendo mis 20 años, comencé a estudiar clave con Eduardo Gilardoni en el Anglo. Allí hice mi etapa de interpretación, compositores barrocos y también alguna obra contemporánea que fue compuesta para Teresa Chenlo, una clavecinista también uruguaya que vive en Madrid. Y bueno, incursioné un poquito también en la música contemporánea con Eduardo Gilardoni y también tomé clases de armonía con Carlos Levin en el Instituto Anglo. Ahí quiero hacer una pausita, antes de que saltemos a lo que fue tu viaje a Europa y el inicio de tu formación allá. Estamos hablando de un veinteañero que toma contacto con la música barroca. En paralelo, en la radio de ese momento, en los compañeros de clase de ese momento, me imagino que se escuchaba otra música. ¿Cómo era ese Leonardo Valiante que me imagino que de pronto en el secundario compartía qué músicas con sus compañeros de clase y que después tenía todo otro mundo privado en el cual sonaban músicas barrocas? Sí, era un choque muy grande porque yo escuchaba música de los 80, Tina Turner, Phil Collins, música de Rafael Acarrá, o sea que es lo que se escuchaba acá, inclusive cumbia también escuchaba, pero también tenía mi espacio artístico privado estudiando clave, dando clases en la educación primaria, o sea que tenía como dos mundos y que iban a la par. La música es internacional, sea cualquier tipo de género, va a la par. Y convivir con la música es sano, es salud. Sin duda que sí. Claro, comparto plenamente lo que acabas de decir. Y nuestro operador Iván también, que es docente y músico de guitarra. Así que estás en una casa en la cual esto está muy claro. Pero también me parece lindo hacer una reflexión sobre ese momento de tu vida en que hay un mundo privado
Ujú. sofisticado, sutil, lleno de atmósferas, de metamensajes, de una voz que nos está hablando de siglos atrás y una vida real que corre en paralelo con los estímulos del hoy. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque esta Ujú. charla la puede estar escuchando alguien o se la pueden hacer llegar a alguien que de pronto esté viviendo eso mismo que tú estás diciendo. Que hoy está el estímulo de la música mainstream, que de pronto a la noche va a un boliche y suena eso, o de pronto en la radio suena eso, pero Sí, 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 sí. investigar si de repente no hay algunas preferencias, algunos espacios privados, algunas atmósferas en las cuales uno pueda descubrir otros mundos, y invitar a eso. Sí, 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 sin duda. Inclusive con mis compañeros de liceo, yo también los invitaba a escuchar mi música. O sea, trataba de compartir mis vivencias con compañeros que escuchaban música de los 80. Y en mi familia también me apoyaban mucho, que el estímulo es importante, que yo pudiera estudiar lo que a mí me gustaba. Que eso es muy importante, hacer lo que a uno le gusta y en el día de mañana hacerlo, dedicarse a eso, que es muy difícil en Uruguay porque tenemos costumbres y infraestructuras muy difíciles para poder hacer lo que nosotros queremos. Pero gracias a Dios pude irme a Europa y forjar, o sea, hacer lo que realmente me gustaba y también poder compartirlo con el público uruguayo cuando vengo a Uruguay. O sea, esa es mi Claro. meta, esa es mi meta. Estás Sí, viviendo sí, un sí. sueño, porque a fin de cuentas soñaste con perfeccionar y ahondar en ese mundo que te fascinó, te fuiste a Europa, te formás, viajás por toda Europa dando tus conciertos en lugares maravillosos, compartiendo escenario con otros talentos, y por estos días andás de vuelta en Uruguay. ¿Y cuáles son tus emociones al venir a Uruguay a visitar y hacer tu música? Teniendo la experiencia del pasado 31 de agosto en el Museo de Artes Olarriaga, fue el primer contacto con el público uruguayo después de haber tocado hace, sí, un año, el año pasado, que participé justamente acompañando a María José Badano, con la cual estoy haciendo este tema, Diálogos del Barroco. Experimenté muchas vivencias y de las que más me atrapan y me sensibilizan es el homenaje a Eduardo, porque es un maestro de gran nivel y con una humildad impresionante. Esas son las cositas que te quedan dentro de ti y eso es lo que queremos aportar. O sea que es doble este programa, no es música solamente del siglo XVIII, también es el homenaje a él, interpretando obras de él, y también vamos a interpretar obras de Facundo Garandán Arias, un compositor joven que vive en Maldonado, profesor de la Escuela de Armonía, de Escuela de Música que enseña justamente armonía. Entonces estamos anexando compositores que puedan también aportar para enriquecer la música en el país para tanto jóvenes, para mayores, para niños, para todas las edades es este tipo de repertorio. Sin duda, es para todas las edades y también es para los que nos están escuchando y que de pronto disfrutan la buena música electrónica, disfrutan la buena música experimental contemporánea, porque si tienen la experiencia de acercarse a géneros como los que va a proponer Leonardo en este concierto, van a encontrar también fuentes de inspiración, ideas melódicas, ideas compositivas, que quién sabe cómo pueden llegar a impactar en lo que hoy ustedes están haciendo, en lo que hoy están desarrollando. Sin duda. Te quiero preguntar, cuando tú recorres Europa, escenarios europeos de todos los países, con este tipo de música, ¿el público que va tiene diversidad de edades? ¿Va gente de todas las edades a escucharlos? Mirá, habiendo trabajado en estos 6 años con la Fundación Concerto Valiante Baroque, tenemos un público generalmente que va desde los 20, o sea, estudiantes, hasta gente mayor, Claro. 85, Pero les 90 van años. los O sea que es muy estudiantes. diverso. De acuerdo también digamos, al grupo, al recurso humano que esté ofreciendo. O Pero sea, tiene los que ver mucho cómo estudiantes, está Leonardo, formado les el van. grupo. Los estudiantes les van. Sí, 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 sí.
Eso es tenemos muy un significativo. cierto cupo de estudiantes como público, pero la mayoría es personas mayores de los 30 para arriba, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y te hago una pregunta. ¿Hacia qué géneros musicales contemporáneos sentís que en particular el barroco tiene puentes más directos? Yo en estos momentos, bueno, he estado estudiando en el Conservatorio de Ámsterdam. Cuando Ujú. me formé, estuve estudiando compositores europeos, ¿no? De todas partes de Europa y de los Estados Unidos, Australia, Japón, o sea que he abarcado más de 150 compositores a nivel mundial, solamente para clave, y también hay música de cámara y también hay música contemporánea con soundtracks, con electrónica. O sea que son tres campos, dos campos en sí diferentes, ¿no? Lo que es la música de cámara contemporánea y la música de clave justamente con electrónica, soundtracks. Te hago otra pregunta, Leonardo. Una persona que nos está escuchando y que de pronto ya toca teclado, Sí. tiene su teclado o tiene un sintetizador o tiene cierto equipamiento. ¿Existe tecnológicamente la posibilidad de setearlo, programarlo de cierta manera para que suene como clave? ¿Eso es posible? Bueno, estamos hablando de instrumentos electrónicos, nunca pueden llegar a samplear, digamos, a imitar el sonido de un clave. Eso es muy notorio. Cuando uno toca un clave en una sala eléctrico, sampleado a lo que es un clave original, es muy diferente. Es muy diferente, ok. El timbre. Sí, 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 sí. Te lo pregunto porque tengo entendido que ciertos teclados con la programación adecuada y con conexión a red, etcétera, para poder bajar sonidos pregrabados de claves originales, logran cierta imitación que Sí, tiene sí. una dignidad. Digo, a los efectos de entrenar, a los efectos de practicar o hasta de componer. Porque digo, Sí, no sí, cualquiera sí, cuenta sí. con un clave de madera de hace siglos. Es complejo el instrumento para tener uno. Sí, 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 en ese sentido va más bien al hecho de tener un teclado electrónico que es lo más accesible y ampliarlo a un sonido determinado, ya sea de órgano, de clave o de arquilut, suponete, ¿no? Sí, sí, en ese sentido se está, con la tecnología está llegando a eso, sí, 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 sí. Pero el hecho, la estética del instrumento en sí, verlo en un escenario y escucharlo, es totalmente diferente. O sea, ya la estética del instrumento dice mucho más, ¿no? Que ampliar el sonido de un clave sobre un teclado electrónico Tú sabes que o una cuando tomamos estiera. contacto con el caso de ustedes, estando en Uruguay, visitando y recorriendo el interior del país para mostrar esta propuesta artística tan linda, me vino a la mente Sí. uno de los discos favoritos de mi papá, que era un disco de Sebastian Bach, justamente que era Ancient Instruments, y tocado con instrumentos antiguos. Y me acuerdo que eso sonaba mucho en mi casa. Y Mira. a veces me llevaban a conciertos de música clásica mis papás. Y yo, niño, notaba que la sinfónica no sonaba como lo que yo venía escuchando en casa. Decía, pero es más íntimo. Me daba cuenta de que había algo en esa música de cámara interpretada. Hoy me doy cuenta con clave y con una escala de mucho menos músicos, que Sí, en mi oído de niño era algo mucho más cercano, mucho más claro. doméstico. Ustedes ahora están recorriendo Uruguay 4 músicos, ¿verdad? Vamos a Sí, decirle a sí. la gente con quiénes estás recorriendo Uruguay. Bueno, estoy para este proyecto, estoy junto a la soprano María José Badano, Ujú. justamente que se ha formado en la Escuela de Iniciación Música de la Facultad de Artes, con la cual vengo ya trabajando hace un año con ella, en forma muy, muy, muy cómoda, muy agradable. Y después tengo dos músicos, Marco Cerrón, violinista, y Lucía Gatti en cello,
que los voy a conocer, Marco ya lo he conocido ensayando la semana pasada, y a Lucía Gatti la voy a conocer este viernes en la Candelaria, en Punta del Este. Mira, qué linda sonoridad. Vamos a estar invitando a esos 2 conciertos entonces. Tenemos la oportunidad del concierto en Punta del Este, dentro de la iglesia de la Candelaria, y al día siguiente Montevideo. Sí. El 6 de septiembre estamos en la parroquia La Candelaria, allí cerquita del puerto de Punta del Este, a las 19:30. Y el domingo 7 estamos en Cerrito y Solís de la Ciudad Vieja, la San Francisco de Asís, a la misma hora, en la cripta. Además, entonces, en ambos casos, tanto en Maldonado como en Montevideo, locaciones bien particulares, que me parece también parte del programa, ¿no? Es decir, vamos a estar escuchando, viajando en el tiempo con la música, en lugares que tienen una significación, una historia, una sonoridad bien particulares. Es un planazo. Sí, sin duda. Generalmente, bueno, Punta del Este porque ya hemos estado tocando el año pasado, y también hay mucho público en cuanto a la música antigua. Esperemos que también toda lo que es la sociedad de Maldonado participe, y también departamentos aledaños, y Montevideo porque es mi ciudad. Claro. Soy oriundo de Montevideo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Has estudiado historia, además de la historia de la música, para poder tener este contexto, para poder recrear esa atmósfera, interpretar adecuadamente con el instrumento? Te has empapado de este extenso periodo del barroco. ¿A ti te parece que la música barroca en particular, tiene como algún mensaje, algún clima que conecte con nuestros problemas actuales, con nuestro estilo de vida actual? ¿Hay algún puente que vos sientas cuando estás tocando música barroca con lo que está pasando en la sociedad actual? En cierta manera soy también creyente, y a través de la espiritualidad humana puedo conectar la música barroca con tanta sutileza a mis compañeros y también al público. O sea que el punto conector mío es la espiritualidad, más allá de la historia en sí, ¿no? De las ciencias, o de la literatura en sí. El espíritu es un fuerte, es un elemento muy fuerte para conectar a el ser humano. Y los humanos somos los mismos, ¿no? Somos los mismos, sí, más allá de la problemática que tenemos aquí o en cualquier parte del mundo, la música siempre va a conectar con esas problemáticas que queremos resolver, y a veces la música nos sirve de puente para ir sobrellevando nuestras vidas. La música sana. La música sana, sin duda que sí. La música sana muchas cosas. Y te quiero preguntar una última cosa que también he notado. Sí. En la música barroca, tal vez lo que voy a decir abro un paraguas. Lo que voy a decir no proviene de un conocedor profundo de la música, sino de un aficionado. Pero me ha llamado la atención, escuchando algunas composiciones barrocas, en estas interpretaciones en particular, la elocuencia que tienen algunos silencios que se construyen, porque hay como un continuo de sonido que cuando se interrumpe pasa mucho. Es como que el silencio dice cosas. ¿Cuál es tu relación con el silencio en la música? El silencio es parte de la música, y en los momentos que los silencios escritos por los compositores de dicha época son parte también de una cierta de la retórica barroca, en el cual es como un momento de reflexión, comienzos de frases, comienzos de ideas. Ese silencio es, a mi modo de ver, una manera también de reflexión sobre nuestra manera de comunicarnos, de nuestro lenguaje. Y qué importante que es el silencio, así como locutor y como músico, como cualquier otra rama del ser humano, ¿no? El lograr ese silencio en la música. Sí, es fundamental. Y se ve mucho en la música, es una característica de la música antigua.
Leonardo, clásica. te quiero agradecer muchísimo el rato que compartiste con nosotros. Agradecer muchas cosas, tu sensibilidad, tus ganas de compartir esto, tus ganas de traerlo a Uruguay, abrirnos la oportunidad de tener un contacto con esta propuesta artística y creer en que están en camino cosas para que Uruguay también desarrolle más de este mundo, más de estos mundos. Sí, sin duda, sin duda. Esa es la meta, enriquecer y fomentar a la juventud. Es muy importante ya comenzar desde los niños y los jóvenes a que vengan a escuchar la música y que se empapen en este repertorio que va a ser hendeliano, Georg Friedrich Händel. Vamos a hacer música de Vivaldi y bueno, homenaje al maestro Girardoni con 3 obras compuestas de su selección de canciones para voz y cello y de este compositor Facundo Garandán Frías de Maldonado. También dos obras de él. Qué maravilla. Amigas, amigos, sábado 6 de septiembre, 7:30 de la tarde, Parroquia de la Candelaria de Maldonado, Punta del Este. 7 de septiembre, al día siguiente, a las 7:30 también, en la cripta San Francisco de Asís de la Ciudad Vieja, en Montevideo. 2 oportunidades para disfrutar de la música de Leonardo Valiante y su formación de cámara en música barroca. Una invitación extendida a todos. Seguramente nosotros vamos a estar, o sea, que algunos que les gusta Hijos de Punta nos podemos conocer. Va a ser una alegría tenerlos. Hasta la próxima. Nos quedamos por acá. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.